Muy bien, ¿se acuerdan cómo estamos yendo durante este año los domingos en la mañana? Usted sabe, pero aún así, por si acaso lo recordamos. Lo que estamos observando, lo que estamos viendo o hemos visto es cómo es que nuestro Dios ha hecho al varón, varón y mujer. Es así, hemos visto la ideología de género, lo terrible y lo destructivo de la ideología de género. Luego hemos observado el género, cómo es que nuestro Dios ha creado varón y mujer, y les dije que iba a ser de manera eh, tangencial o general lo que íbamos a tocar. Hemos visto el género, cómo es que ha sido redimido. Hemos visto también cómo es que en la iglesia, cuáles son los roles del género, y luego en el matrimonio también de manera general los roles de género en el matrimonio. Luego hemos tomado 2 domingos para hablar acerca de la soltería y hemos pedido que por favor todos puedan ver la enseñanza de la soltería. Así estés casado, así estés soltero, viudo, en fin, o no quedes incluso soltero y no tengas la intención de quedar soltero. De todas maneras, hemos pedido que puedan ustedes recurrir a los videos y observar acerca de la soltería, porque así como hemos enseñado y la Biblia enseña que el matrimonio es una bendición hermosa de Dios, también ha quedado muy bien claro por la palabra de Dios que la soltería también es una hermosa bendición. Pablo fue soltero, bueno, aparentemente enviudó, y de ahí no se le muestra a la esposa, ¿no es así? Y como soltero nosotros encontramos que ha sido muy productivo. Así que la soltería debe ser usada para la gloria de nuestro Dios, y esa soltería pues usarla para hacerte productivo en los caminos del Señor, para hacerte productivo en su obra, ¿no? Creo que alguien puede estar pensando, ay, esperando, ay, ya va a venir la princesa de mis sueños. Y puesto los ojos en la princesa o en el príncipe azul, hermanos, estén perdiendo el tiempo y en vez de poder servir también a la iglesia. Eso está completamente mal, porque persona que ingresa a una relación matrimonial, puestos los ojos en la otra persona, puestos los ojos en el enamorado, en la novia, en el esposo, ¿no? El caso aquí de los que se van a casar también. Si los ojos están puestos en otra persona, en la persona con la que se van a unir, la persona con la que se van a casar, hermanos, esto es un desastre. El matrimonio es completamente un desastre. Nosotros tenemos que venir al matrimonio cuando nuestro corazón está descansado plenamente en el Señor, dedicado plenamente a su servicio. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra como principio. Cuando eso no se hace, sufrimos. Cuando eso no se hace, llegamos a padecer demasiado, mucho. En algunos casos, incluso los matrimonios hasta pueden llegar a romperse. Lastimosamente, lastimosamente. Pero no es algo que el Señor desee, no es su voluntad. Pero entonces usted tiene que volver a esas enseñanzas de la soltería. Amén. Con 2 domingos, están los de los domingos de la mañana. Por favor, tiene que revisar si no lo ha revisado. Ahora vamos a retroceder otra vez al Génesis y vamos a observar de a poco, lentamente, a nuestro Dios, a este Dios creador, a este Dios todopoderoso, a este Dios salvador, y observaremos una vez más quién es, a quién es el que está, a quién estamos adorando. Él nos ha creado como seres relacionales. ¿Quién es Él? Vamos a observar en estos próximos domingos, y luego conforme avanzamos en el Génesis, bueno, pues definiremos ya de manera mucho más profunda, llamémosle, aunque de todas maneras entiendo que para hablar de cada tema de las escrituras, nosotros todavía lo estamos tocando de manera tangencial, por más que usted sabe que ya hemos avanzado bastante en comprensión, pero hablaremos sobre la definición del matrimonio
a partir de las Escrituras, teniendo el Nuevo Testamento ya terminado, revelado, y veremos incluso la definición de qué es ser un hijo, qué es ser una esposa, un esposo, y creo que todos vamos a aprender durante estos domingos en la iglesia. Pero retrocedamos al principio y observemos quién es este Dios a quien nosotros adoramos. Ahora, cada vez que decimos retrocedamos al principio, lo primero que nos viene a la mente ¿qué es? Génesis, claro que sí. Antiguo Testamento, podemos decir, y luego Génesis. Y es que todos los grandes temas del Nuevo Testamento, tú lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahí comienzan en el Antiguo Testamento. Tú no puedes pensar que eres un genio o un erudito del Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento tú no tienes una comprensión. Alguien creo decía aquí en la clase del día, la primera clase de maestros de la iglesia, ¿no? El día lunes en la noche, creo que fue ahí, donde dijo que el Antiguo Testamento que ha desarrollado la iglesia desde el 2015 hasta el 2018, creo, nada, hasta en pandemia hemos estado, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, en pandemia todavía 2021, 2020, ¿no? 2020 que hemos estado desde el 2015 prácticamente hasta 6 años en el Antiguo Testamento, revisando el Antiguo Testamento, nos ha servido muchísimo para poder comprender mucho acerca de la doctrina que ahora amamos, que nuestro Señor ha dejado en su palabra. Porque es en el Antiguo Testamento donde se gestan todos pues los grandes temas que nosotros ya vemos en el Nuevo Testamento. Ahí están. Son como una introducción, ¿no es así? Y en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento marca la pauta, como que muestra la trayectoria que nosotros vamos a encontrar luego de manera más hermosa, más comprensible en el Nuevo Testamento, debido a que ya hemos podido observar, hemos transitado, hemos caminado. Así que cada vez que queremos hablar de los principios, tenemos que regresar pues obviamente al Génesis. Génesis. El Pentateuco, usted sabe, ¿cuál es el primer libro del Pentateuco? Me acuerdo que una vez a alguien fuera de la iglesia estábamos conversando, pero yo le decía, pero está muy claro en el Pentateuco, y yo pensé que estaba hablando con alguien de la iglesia. ¿Qué estás hablándome? ¿De qué demonio ya me estás hablando? ¿De qué demonio? Es increíble cómo es que algunas personas que lastimosamente, pues por su dejadez, por su ignorancia, por su descuido, no se han acercado a las escrituras a estudiar correctamente. Y frases como el Pentateuco les parecen demonio, así como el día lunes enseñábamos recordábamos que para muchos, en estos tiempos, muchos cristianos, la palabra hermenéutica es un demonio. ¿Qué es eso de hermenéutica? Dicen, es un demonio. Cuando les hablas del Pentateuco, es otro demonio. El Pentateuco, hermanos, no es otra cosa más que los pentacinco teucos, rollos o libros, ¿no? 5 rollos, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Esos libros los escribió Moisés, y no los escribió, recuerden ustedes que Génesis está narrando incluso desde la creación del mundo. Moisés no estaba en Génesis. Moisés lo escribió todavía miles de años después todavía. Creemos aproximadamente unos 9,000, 10,000 años después aproximadamente, si somos los de la creencia de tierra nueva, ¿no? 10,000 años o 9,000 años después de la creación, después de Adán y Eva, es que Moisés entonces escribe. ¿Y cómo es que él escribe el libro de Génesis? Bueno, pues la historia que transcurrió fue pasada de generación en generación, en vía oral, de Adán a sus hijos, a sus hijos, y usted encuentra toda una genealogía, y ahí fue pasando la historia. El Señor permitió, con el Espíritu Santo, obviamente, que se preservara el relato de manera simple, de manera sencilla, no el relato científico, porque en Génesis, hay que recordar, no encontramos ningún relato científico,
No debemos recurrir al Génesis para encontrar información científica. No habla de ciencia, aunque no habla en contra de la ciencia. Eso ya hemos explicado en otra oportunidad. Entonces Moisés escribe los 5 primeros libros y entre ellos pues está Génesis. Pero estos primeros libros son fundamentales para todo el Antiguo Testamento y para todo el Nuevo Testamento en realidad. Moisés claramente que él conocía la utilidad de que estos libros que él está escribiendo iban a tener para el pueblo de Israel. Aunque él no tenía la intención, él no tenía la revelación total, el impacto profundo que iba a tener, aún así él sabía que iban a ser de muchísima utilidad, de tal manera que incluso se ordena que los libros del Pentateuco sean leídos constantemente en el Antiguo Testamento. Incluso recuerden ustedes que en el Deuteronomio el Señor le dice a Moisés, ¿no? Y Moisés al pueblo, que debe llevar la palabra de Dios, esta palabra de Dios, en sus corazones, grabados muy bien, de tal manera que Moisés ya había estado escribiendo y le dice al pueblo de Israel que lo tenga muy bien grabado en sus corazones, en sus mentes. Es decir, lo que ha sido transmitido de manera oral, que ha pasado desde Adán hasta que Moisés lo escribió, el pueblo de Israel lo tiene que tener muy bien en sus corazones. Se les ordena que siempre deban volver a la palabra de Dios. Para ese momento, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pasamos al libro de Josué y lo que encontramos es lo mismo. Josué, quien el conquistador, el que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, hace lo mismo y les insta, porque Dios lo que hace es instar a Josué, y luego Josué insta al pueblo como sucesor de Moisés a que debe leer la palabra de Dios, debe leer el Pentateuco, debe prestar atención al Pentateuco, atención a las palabras que Dios ha inspirado ahí. Usted conoce un poco, supongo, la historia de todo este tiempo, ¿no? Hasta Josué al menos, ¿no? Entonces, lo que Moisés escribió llegó a ser conocido a lo largo de todo el Antiguo Testamento y se le conoció como la Torá, o la ley, o el Pentateuco. Y cada vez que el pueblo encontraba la palabra de Dios, y cada vez que el pueblo volvía a la palabra de Dios, el pueblo se regocijaba. Miren un ejemplo, por favor, en Deuteronomio 28. Cosas como estas regocijaban al pueblo de Dios. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Cuando el pueblo desfallecía, constantemente el pueblo de Israel volvía, por ejemplo, a estas palabras. Escuchen, ¿eh? Escuchen, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice. Lo hemos leído muchas veces, ¿no? Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y hay una serie de bendiciones, muchas bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito seré y serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7. Y si se da cuenta, una serie de bendiciones que cuando el pueblo de Israel volvía a leerlos, encontraba alegría, regocijo. No solamente estoy hablando de este texto. El Señor ordenaba que todo el Antiguo Testamento o toda la Torá, sea repetida constantemente al pueblo de Israel, constantemente. Y también, pero cuando usted encuentra en el versículo 15,
Esto atemorizaba también al pueblo. Versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés y nuestro Dios? Obedeces al Señor guardando sus mandamientos y tu entrada al pueblo de Israel va a ser una bendición. Vas a ser bendito en el sentido temporal, ¿no? En el sentido humano, material incluso, con hijos, con prosperidad el Señor iba a bendecir. Pero le dice acá al pueblo de Israel que el día que te alejes, el día que no prestes atención a su palabra, ese día en realidad las cosas te van a ir mal. Usted que conoce la historia de Israel se va a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel, conforme más se acercaba a guardar los mandamientos del Señor y más aún lo hacía de todo corazón, el Señor los bendecía increíblemente. Pero cuando el pueblo se alejaba de los mandamientos de Dios y no tomaba en cuenta y los menospreciaba, los otros pueblos se levantaban y hacían estragos de Israel y no les iba nada bien. Esas cosas atemorizaban cuando el pueblo veía su estado de calamidad, su estado de insatisfacción, su estado de que otros pueblos estaban sobre encima de ellos, volvían a las escrituras y encontraban, aquí está la razón por la cual yo estoy en este estado. Y volvían sus corazones arrepentidos al Señor y el Señor los libraba. No estamos diciendo que nosotros le buscamos al Señor por bendiciones, estamos leyendo la historia del Antiguo Testamento y así fue, así fue. Cada vez que el pueblo leía la palabra de Dios, especialmente el Pentateuco, encontraba regocijo. Pero el Pentateuco, hermanos, comienza con un libro fundamental y es el Génesis. Es el primero de esos 5 libros. Es la historia desde la creación, ¿no? Hasta antes del nacimiento de Moisés. Es la historia del pueblo, bueno, todavía no había un pueblo de Israel muy bien formado, todavía casi en los últimos capítulos vemos que el pueblo de Israel se ha hecho grande, pero es la historia antigua hasta la época de Moisés. Y Génesis entonces es como un prefacio del Pentateuco, nosotros pudiéramos llamar. Son las primeras palabras importantísimas que muchas veces en los libros nosotros nos pasamos por alto, ¿no? Queremos ir primero al capítulo 1 de un libro, olvidándonos del prefacio. Por ejemplo, yo les he pedido a los que están leyendo la confesión de fe cada domingo, se les ha pedido que por favor lean muy bien. Hay una parte muy importante de la confesión de fe, al lector juicioso e imparcial. Es una lectura de 2, 3 hojas, creo, que te ayuda a tener el contexto de la confesión de fe. Es bueno que todos lo puedan revisar. A veces queremos ir de frente al capítulo 1 y nos saltamos a veces los prefacios, las introducciones, es algo que no tenemos que hacer, porque aquí el Génesis es eso, es como un prefacio al Pentateuco. Lo que hace nuestro Dios y Moisés a través del Pentateuco es recordarle al pueblo de Israel lo que sucedió desde la creación hasta el momento de su éxodo, ¿no? Ahí de Egipto. Así que es necesario que revisemos esto. Algunos estudiosos dicen, yo si quisiera quedarme con algunos libros de la Biblia, sería Génesis y un evangelio. Porque ahí con Génesis y un evangelio, primero tenemos a este Dios soberano, creador, sabio, creando de la nada, absolutamente de la nada, todo lo que existe. Y luego tenemos uno de los evangelios que nos lleva a ver a Jesucristo, quien es este creador de todo lo que nosotros vemos. Con Génesis tenemos la creación, tenemos la caída del hombre, si te das cuenta. En Génesis mismo comienza el plan de salvación. En Génesis tienes tú la vida, en Génesis también tienes la muerte. Y luego con los evangelios tú tendrías la resurrección de Cristo. Y cómo es que tenemos esperanza preciosa. Así que lo que vamos a hacer es retroceder al primer capítulo de Génesis, por favor, para conocer un poco más en detalle quién es este Dios maravilloso a quien
estamos adorando. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Tienen todos? Dice nuestro texto. Voy a leer la Reina Valera, ¿sí? A veces lo intercambiamos con Biblia de las Américas, pero básicamente estamos con Reina Valera en estos momentos. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra, de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que Dios
que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Juan Calvino tiene una obra muy necesaria que debe leer cada creyente, especialmente aquellos que están con el corazón de poder enseñar, de poder participar en la enseñanza al pueblo de Dios, seas varón o seas mujer, y se llama Instituciones de la Religión Cristiana. A ver, ¿cuántos lo han leído? Solo lo ha visto Eliana. El título. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más lo han leído? Institución de la Religión Cristiana. Un libro básico, fundamental, hasta lo puedes encontrar en PDF, ¿no? Si lo tienes en físico, genial, ¿no? En Chapel. Sí, pero ese es pequeñito el de Chapel, ¿no? Es grandecito el libro. Juan Calvino dice en ese libro que toda la sabiduría que nosotros poseemos, casi toda la sabiduría que usted y yo poseemos, es decir, sabiduría verdadera, sabiduría sólida, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Yo pienso en esto que Juan Calvino escribió y medito un poco en los discipulados que estamos llevando. En los discipulados nos han llevado desde el discipulado 1 a conocer quién es Dios, ¿no es así? De tal manera que el martes necesitamos hacer aclaraciones todavía, no muchas otras aclaraciones, porque muchos no pasaron por el discipulado 1, pero en las otras clases es mucho más sencillo, ¿no? Fácil, ya tenemos bien sentadas las cosas, porque parece que Washer pues observó esto. Yo pienso, no quiero, al observar lo que Calvino dice, que toda sabiduría verdadera, todo conocimiento verdadero, todo sabiduría sólida y verdadero consta de dos partes: el conocimiento de Dios, y con eso comienza el discípulo de Washer, conociendo al Dios verdadero, ¿no? Y luego, ¿cuál es el discipulado 2? Conociendo al hombre, o discerniendo el corazón del hombre. Y eso es lo que Calvino dice, que esa sabiduría, la sabiduría verdadera y sólida, consta de nuestro conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de quiénes somos nosotros. Y eso es lo que nos trae Génesis, hermano. Eso es lo que hace Génesis. Ni bien abre las escrituras, eso es lo que nos hace. Nos lleva a ver quién es Dios en primer lugar. Y lo que vemos desde el Génesis capítulo 1, es que Dios se nos presenta como el creador del universo. Él es el creador de todo cuanto existe. En el principio, ¿qué dice el texto? Creó Dios, la Biblia de las Américas, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, antes de que exista el tiempo, estaba Dios, creó Dios. No nos da información de quién creó a Dios, porque nadie creó a Dios. Este ser infinito, este ser eterno, ese es aquel que nos ha creado, ese es aquel que ha hecho todo lo que nosotros podemos ver y lo que no vemos. Eso es lo que nos muestra Génesis. Eso estaba seguramente en la mente de Moisés. Eso es lo que el Espíritu Santo quería que nosotros entendiéramos, que al abrir la palabra de Dios, la revelación, entendamos: Dios es el creador de todo lo que existe, absolutamente todo, inclusive el tiempo, la materia y el espacio. Yo sé que tenemos la tendencia a ver las narrativas del Génesis e ir a nuestros hijitos y hablarles de una manera fantasiosa. Claro, a ellos se les tiene que hablar de una manera un tanto más con palabras simples, ¿no? Y les enseñamos a pintar al león, el arca de Noé, a Adán y Eva, y el sacrificio de Caín y Abel, y los mandamos a pintar. Pero saben, lo que estaba en la mente de Moisés al momento de inspirar Génesis, obviamente era que tú y yo dejemos bien claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Tú no crees Génesis 1:1 y tú no puedes ser creyente. Así de sencillo.
Tú no aceptas con todo tu corazón Génesis 1:1 y no puedes llamarte hijo de Dios. No puedes llamarte creyente. Es fundamental el Génesis 1:1. Es fundamental. Y el verbo que usa Génesis ahí para crear es un verbo que solamente es atribuido a Dios, bara, ¿no? Algunos lo pronuncian como bará. Pero ese verbo en el principio creó, bará, Dios, Elohim. Ese verbo de crear solamente se le atribuye a Dios en el sentido de que Él ha creado todo lo que existe a partir de Él mismo. No había nada preexistente. Mira, nosotros tenemos aquí este mueble que lo usamos para las ofrendas, ¿no? Y aquí lo usamos también para el agüita. Tenemos este mueblecito que sirve como púlpito. Tiene las sillas donde usted está sentada. Tenemos el micrófono, está hecho de metal, de materiales plásticos. Tenemos los luces LED. En fin, miren ustedes, eso no ha venido de la nada, ha venido de cosas preexistentes. Esto antes era un árbol. Y ni siquiera era un árbol antes. Antes de ser árbol, ¿qué era? Ni siquiera semilla. Era dióxido de carbono como gas. ¿Qué más? Agua de lluvia de repente, que a través de la reacción de la fotosíntesis por el sol a la fotosíntesis comenzó la plantita a fabricar su energía y como reserva se almacena como almidón en las plantas y al final para formar todas sus estructuras, su celulosa, ¿no? Que es al final creó celulosa, ¿no? Las paredes que formaron al final que se hicieron corchito, ¿no? O la madera. Pero antes era dióxido de carbono, eso que tú botas por tu nariz, con agua y más los rayos del sol y mira lo que tenemos. O no esto, sino un árbol, una planta. Y luego de ahí lo procesamos. Si se da cuenta, lo que estamos haciendo desde la creación, desde que Dios creó todo lo que existe, la materia ahora no se está creando, ni se está destruyendo. La materia se está transformando. Me acuerdo que algunos quedaban medio raros cuando se les decía, bueno, ahora estamos vivos, pero una vez que mueras, tus elementos químicos de tu cuerpo van a pasar a formar parte de gusanos, de plantas, de otros animales, y una parte pues te vas a evaporar a la atmósfera. Y quedaban medio pensando, ¿no? Porque a veces como que al cuerpo le damos una especie de ideas de que una vez que morimos, todos nuestros elementos están contenidos ahí en la tumba, ¿no? Y no es así. Por lo mucho lo que va a quedar son los huesitos, pero cuando pasa el tiempo, incluso ni eso pudiera haber. Porque todo regresa a ser reciclado en la materia, en el ambiente. Todos nuestros elementos químicos pueden llegar a formar parte de esa mariposa. Claro que sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno. Pero todo esto nuestro Dios lo creó en Génesis 1:1 y el verbo nos dice, vará, lo creó de la nada, absolutamente de él mismo. No había materia preexistente. No lo había. Los científicos por mucho tiempo habían estado pensando en esto de la generación espontánea o la abiogénesis. ¿Qué decía? Que la vida provenía de organismos, de materia inanimada. Ellos abrazaban la teoría de la biogénesis. ¿De qué? Que las sustancias orgánicas se formaron a partir de sustancias inorgánicas en el principio. En el principio, ¿no? Ahora, esa es la idea que tenían, por ejemplo, dejaban carne y decían que los gusanos, quien le daba origen a los gusanos y a las moscas era la carne. Eso era el pensamiento que se tenía antes.
Los gusanos y las carnes, ¿de dónde salen? Porque como no había microscopios y no había cámaras que pudieran observar todo lo que estaba ocurriendo, dejaban carne podrida y cuando aparecían gusanos decían, ah, ya, estos gusanos nacieron de la carne por sí solos, la carne produce gusanos. Eso es lo que se pensaba, eso es lo que decían. Veían en agua de repente y comenzaban a formarse pequeños gusanitos y algunas cosas y decían, ah, de la nada aparecieron. Eso se conoció como la teoría de la generación espontánea. No, hermano. Una vez que nuestro Dios creó los 6 días de la creación, todo lo demás produjo vida conforme a su género, nos dice el texto. Conforme a su especie, conforme a su género, las plantas produjeron según la semilla que estaban produciendo. Los animales se multiplicaron según la especie que ellos eran. Y los seres humanos igual fueron creados de la materia que Dios había creado, pero luego ellos se multiplicaron debido a que, pues, por la unión que había entre un varón y una mujer. Eso es lo que estaban pensando en el pasado, que no, la vida se produce por sí sola. Y nosotros encontramos en el Génesis, miren hermanos, antes de que la ciencia avanza, muy bien sentado, fue Dios el creador de todo cuanto existe. De todo lo que hay, de todo lo que existe. Fue Dios el iniciador. Y una vez que Él lo creó, Él lo organizó. Y sea esto, y sea aquello. Y dijo Dios, sea planta. Y dijo Dios, sea animales. De todos los elementos químicos que Él había creado, Él los ordenó. Él produjo. De Él viene todo lo que nosotros vemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Se pensaba que de los trozos de quesos y pan envueltos en trapos y dejados en un rincón oscuro, producía ratones. Eso se pensaba en el pasado, hermano. Eso se pensaba. Ellos decían, la gente pensaba y decía, ah, los ratones nacen del pan dejado en la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando dejaban pan o se les caía pan en un lugar, entonces al poco tiempo, o queso, al poco tiempo aparecían ratoncitos pequeños que se hacían grandes y decían, ah, salieron del pan. Eso es. Porque al ver en varias semanas después, eso es lo que había. Las ratas hacían su nido cerca del alimento. Encontraban harapos, encontraban el pan, encontraban el queso ahí pudriéndose y entonces decían, del queso que está desapareciendo, de ahí salen los ratones. Ahora, los que han pasado por la universidad y han llevado biología y han hablado acerca de la teoría, de origen de la vida, los profesores seguramente les explicaron de todas estas cosas. Se pensaba que la vida viene en el pasado de algo que no tenía vida. Eso podemos atribuir solamente al Génesis. Dios creó todos los elementos químicos que no tenían vida. Y aquel que es el dador de la vida, produjo la vida con todo lo que él había creado. Eso es. Ahora, nosotros ahora rechazamos esas ideas como completamente absurdas, ¿no es así? Porque la comunidad científica ahora ha demostrado que no es así. Tú tienes una bacteria incluso, esa bacteria viene de otra bacteria. No viene, ¿cómo es que te da el dengue? Bueno, pues se enfermaban en el pasado, las muchas enfermedades que tenían, pensaban que era algo que solamente estaba en el ambiente o qué sé yo, hasta que comenzaron a descubrir con los avances de microscopía, ¿no? De microbiología, todo ello, comenzaron a descubrir microorganismos pequeños que hacen muchísimo daño. Si tú estás moqueando, estás con gripe, es un virus, pues, el que se te ha introducido. ¿Y de dónde salió ese virus? Aunque el virus no es considerado un ser vivo, bueno, pues vino de otro virus más que se multiplicó nada más. No viene de la nada. En tu cuerpo mismo no se está fabricando virus. Eso te infectas de algo que ya existe. El COVID te infectas de algo que ya existe. Pero en el principio no fue así.
Nuestro Dios creó absolutamente todo y nos ha dejado pistas para poder creer en eso. Pero cuando alguien no quiere obedecer al Señor, ¿acaso no es conveniente pensar que Dios no es el creador? Cuando alguien para alguien no es conveniente seguir los principios que Él ha dejado en su palabra, ¿acaso no es conveniente que no exista Dios? Si Él es el creador, Él ha puesto sus reglas, Él ha hecho sus reglas, Él ha dicho y ha determinado cómo es que este mundo debe funcionar. Desde nuestras relaciones, nuestra actitud hacia las autoridades, desde nuestro caminar en el día a día para con nuestro trabajo, nuestro Dios ha dejado ahí estipulado muy bien cuáles son los principios por donde debemos caminar. Pero para alguien que no quiere aceptar, para alguien que quiere vivir en rebeldía, es muy fácil poder decir no existe Dios. No existe Dios. Y la palabra que nosotros encontramos ahí en el Génesis capítulo 1 sobre creación, amados hermanos, ellos no lo quieren aceptar. Dios fue quien creó en el versículo 1. Él fue el dador de todo lo que existe. Y Él estaba entonces moldeando, formando la vida misma a través de lo que Él había creado. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, que por medio de Jesucristo, por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas, dice Juan, ¿no? 1, en el versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nuestro Dios es el creador de todo lo que existe y todo lo que existe incluso salió de Él mismo. Y las escrituras nos enseñan que es para Él mismo. Y no es así. Hay un creador. Y ese creador es Dios. A ver, meditemos un poco, por favor. Porque yo sé que para muchos pudiera ser, ay, así el Evangelio, así Jesús, así su palabra, así tenemos que creerla, tenemos que buscarla, espérate, si tú no crees en Génesis 1.1 y no te emociona Génesis 1.1, ¿cómo nos puede emocionar lo demás? Hay un creador de todo lo que existe, hermano. Y que en el Apocalipsis dice que pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Hay un creador todopoderoso. ¿Quién es Dios? El soberano creador de todo lo que existe. Pero no solamente eso nos dice Génesis. Nos dice que este creador existe por sí mismo. No solamente es creador que tuvo un punto de inicio en el pasado. No, dice que en el principio Dios, dice Génesis 1. Escuche, en el principio Dios, ¿en el principio de qué? No de Dios. En el principio del tiempo, pero no en el principio de Dios. Claro que Moisés estaba refiriéndose aquí al principio de los cielos, de la tierra, porque al final Dios no tiene principio. Escuchen lo que dice Salmos 90, por favor. Porque cuando nosotros retrocedemos al Génesis 1.1, en el principio, en la eternidad, encontramos a un Dios creador, quien ha formado todo, pero este Dios creador nadie lo formó, nadie lo creó. Salmos 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2, antes que naciesen los montes, es una referencia antes de que exista la tierra, antes que y lo repite, ¿no? Y antes que formases la tierra y el mundo, una manera de decir, antes de que exista todo lo que hay, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Retrocedemos a Génesis 1. Nadie creó a Dios, fue Dios el creador de todo cuanto existe. A Él nadie lo ha creado. Calvino decía que todo conocimiento verdadero, fundamental, depende de tu conocimiento de Dios y de tu conocimiento de ti mismo. Génesis abre y nos dice
Dios es el creador. Y no solamente eso, Dios es autoexistente. Nadie lo ha creado. Porque antes, en el principio, estaba Dios. A esto se le llama como la aceidad de Dios. Si alguna vez llega a estudiar teología, usted va a escuchar esto. La aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Pues no es otra cosa más que la autoexistencia de Dios. Nadie lo ha creado. Nadie lo ha formado. Nadie le ha iniciado. Y eso veíamos en esta semana en el discipulado. ¿Se acuerdan ustedes? Si Jesús es Dios, ¿puede el Padre haberle dado vida a Jesús? ¿Puede el Padre haber engendrado a Jesús en el sentido de iniciarlo? ¿Puede Jesús tener inicio? ¿Puede el Padre ser mayor al Hijo? No, si Jesús es Dios, entonces Jesús también es eterno. Y no es hijo de Dios en el sentido de que le dio inicio, como cuando nosotros damos inicio a nuestros hijos, sino que Jesús es el Dios eterno también, eternamente hijo de Dios. Eso hemos estudiado en el discipulado, ¿se acuerdan? Apelo a que recuerde el discipulado. Es decir, Dios es autoexistente, la Trinidad es autoexistente y la vida está en la mismísima Trinidad. Yo me pongo a pensar y digo, Dios, el dador de vida, Dios de quien fluye la vida, Dios como creador y soberano, crea la materia y como en Él está la vida, Él le transmite vida a la materia. Y entonces la materia lo que produjo fue plantas, animales y al hombre. Él es autoexistente, nosotros no lo somos. ¿Se da cuenta? Tiene vida en sí mismo, la vida es inherente a Dios mismo. La naturaleza de Dios es vida. La naturaleza de Dios es vivir, pudiéramos decir. Y en el Génesis lo que encontramos es a este dador de vida dando aliento de vida a todo lo demás. ¿Se da cuenta? Génesis 1:1 nos dice. Y Jesús incluso enseñó en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es Jesús el que tiene vida en sí mismo. Es el Padre el que tiene vida en sí mismo. Es el Espíritu Santo quien tiene vida en sí mismo. Y hemos aprendido que la Trinidad son tres personas, un solo Dios, tres personas. Y en la Trinidad está la vida, estaba la vida, está la vida y cuando crea todo cuanto vemos, ahora podemos entender cómo es que puede decir, produzca la tierra hierba, produzca la tierra animales, produzcanlo. ¿Por qué? Porque la fuente de vida estaba hablando y le estaba dando vida a todo lo que ahora tiene vida. Ahora, eso tiene implicaciones importantes, hermano. Claro, no se puede completar en un sermón esos temas de seminarios, en la universidad, en institutos teológicos, donde lo pueden detallar mucho más. Pero por un lado, significa que el Dios que se reveló a sí mismo en la Biblia no depende de nosotros. Él es el dador de vida. Él es el que ha dado la vida y Él no depende de ti, no depende de mí, hermano. Tu adoración, la adoración a Él, no le hace a Él ganar ningún punto extra ni un valor adicional. No hay necesidad, Él no tiene necesidad, como nosotros sí lo tenemos. Nosotros necesitamos de Dios. Él no nos necesita. Y cuando hablamos entonces de la Trinidad en el sentido de antes de la creación del mundo, ahora sabemos que el Dios no estaba solo. Tres personas amándose, tres personas que existen eternamente en compañerismo, en comunión hermosa. Y ese Dios es el que ha creado todo el universo. Pregunta, ¿creó Dios al mundo porque Él estaba solo? ¿Qué dicen ustedes?
Para algunos que objetan la Trinidad, dicen, no, es que Dios crea al mundo porque como Él estaba solo y no quiso estar solo, Él crea entonces todo lo que existe, animales, inclusive al hombre. Pero no, Dios en la eternidad pasada no estaba solo. Ahora lo sabemos. ¿Por qué, Anthony? Porque eternamente habían tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos creó por soledad, porque nunca Dios ha estado solo. Siempre ha tenido un compañerismo perfecto ahí en la Trinidad. No estaba solo. Dios estaba lleno de amor dentro de sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión y en amor perfecto. Miren esta hermosa oración que Jesús hace en Juan 17 del 22. Hermosa oración. Yo no sé si usted lo ha visto, ha leído esto y lo ha guiado a la Trinidad. Miren ustedes. Jesús orando al Padre cuando está orando por sus discípulos, le dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Wow! La Trinidad, tres personas, creador del cielo y de la tierra, la Trinidad en el pasado, en la eternidad, estas tres personas siempre han sido uno. Recuerden, por favor, tres personas que son un solo Dios. La esencia divina es una sola, pero esa esencia, el ser Dios, lo comparten tres personas. Pero hay un solo Dios. Y aquí en esta oración, Jesús una vez más, mientras ora, muestra que en medio de la pluralidad sí hay unidad y está pidiendo por sus discípulos eso. Miren ustedes, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Dios Trino conoció una plenitud de amor antes de la creación del mundo. Antes de que el mundo sea creado, Cristo está diciendo, tú me has amado y yo tengo la gloria desde antes de la creación del mundo y nosotros somos uno. Hermanos, ¿eso no es Trinidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es Trinidad? ¿Te das cuenta que todo lo que nosotros tenemos, de lo que disfrutamos, su generosidad, su amor, su bondad, al final viene debido a que nuestro Dios es trino? El amor que disfrutas viene de la Trinidad de Dios, de ese amor que Dios ha tenido en sí mismo en tres personas por toda la eternidad. Dios no está creando en el Génesis 1 por necesidad. Dios está creando por su plenitud, por su generosidad, por su bondad, por su gracia, por su amor, por su bondad está creando al mundo. Y nosotros dependemos de eso, si se dan cuenta. Un ser eterno, un ser completo, un ser creador, nos muestra Génesis 1:1, nos creó. Diré, Génesis nos muestra que nos creó. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Y Moisés lo tiene bien claro. No podemos comenzar la vida como hijos de Dios, como creyentes, si en primer lugar tú no te aferras a esta realidad. Es Dios el dador de vida. Fuera de Él no hay vida. Es Dios el creador autoexistente de todo lo que existe. Yo sí dependo de Él. Está diseñado para que tú creas que no puedes vivir sin Él. Y eso es cierto. Paul Washer dice,
Algunas personas dicen, yo necesitamos el poder de Dios para hacer milagros. Y Paul Washer dice, oye, espérate. Tú necesitas el poder de Dios hasta para atarte el zapato. Deja de estar pensando solamente en cosas así que lleven a la distorsión. No puedes ni siquiera mover labios, no puedes ni siquiera mirar, ni siquiera dormir o ni siquiera despertarte. Nada no puedes hacer si no fuera por el poder de Dios. Nosotros dependemos de Él y el Génesis nos demuestra. Dios no depende de nadie. Él le dio su dependencia a cada ser que ha creado, a todos. Y este Dios está en ese principio, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, hermano. ¿Cómo va tu comprensión acerca de este Dios? Cuando vienes a la iglesia, cuando te acercas a Él en oración, en tu mente repites mecánicamente, sí, Señor Dios, tú has creado todo, tú me has dado la vida, tú eres el creador de todo cuanto existe, o realmente entiendes con una convicción preciosa, este Dios es el que ha creado todo, absolutamente todo. Si tú puedes hacer eso, si todos pudiéramos hacer eso, hermanos, entonces podemos observar, si este Dios creador nos ha dado vida y ahora nos tiene en sus manos, ¿de qué nos preocupamos? Y toda la historia Él la está guiando. Nos ha dado evidencia hermosa. Él es el creador. Él es el sustentador. No solamente eso, es omnipotente. En el versículo 3 dice, hágase la luz. Él dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Un Dios omnipotente. Un Dios que cuando habla, creó. Habló el primer día y la tierra, ¿no? Vino a la existencia. Agua, luz llegó a existir. Segundo día, los cielos, dice. Tercer día, dio vida a la tierra, a los mares, las plantas, a los árboles, y Él comenzó a avanzar y avanzar y avanzar, hasta que encontramos que incluso el día 6, en la parte final, Él crea al varón. Varón y hembra los crea. Este Dios es un Dios omnipotente, tiene todo poder. Miren lo que dice Jeremías 32:27. Oh Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. O Hebreos en el capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, vino del Dios invisible. Y el Espíritu Santo estaba presente. En el versículo 2 del Génesis 1 encontramos que el Espíritu Santo estaba ahí, se movía sobre las aguas. Este Dios es el Dios al que estamos adorando, hermano. No tenemos por qué temer a las dificultades que puedan venir. No tenemos por qué temer al mundo, a los días que se avecinan, ¿no? Si no tenemos que volver a este Dios, creador del cielo y la tierra, autoexistente, soberano, y a Él adorando, descansando en su forma. Amén. Vamos a ponernos de pie. Para terminar, orando y cantando, ¿sí? Padre Celestial, reconocemos que nos es fácil olvidar estas cosas que has dejado como básicas, como fundamentales en tu palabra, al abrir tu palabra. Al hacerlo, Señor, encontramos que tú eres un Dios poderoso, eterno, quien has dado vida a todo lo que tenemos, a todo lo que vemos y lo que no vemos. Eres un Dios soberano, eres un Dios omnipotente. A ese Dios es que nos acercamos con humildad, nos acercamos con temor reverente.
Padre, lleva a que tu iglesia crea mucho más estas realidades. Que podamos aferrarnos a estas verdades, Padre. Tú nos sostienes en tus manos. Tú creaste el universo, tú sostienes el universo y ahora incluso has entregado la vida de tu Hijo para devolvernos la vida que habíamos perdido. Ayúdanos a nunca dudar de tu poder, ayúdanos a nunca temer del porvenir, de la vida que viene por delante, sino a recordar lo que Génesis 1 dice. En el principio estabas tú, como creador de todo cuanto existe, autoexistente, soberano, omnipotente. Y ahora nuestras vidas descansan en tus manos seguras. Señor, llévanos a creer ello. Llévanos a confiar más en ello cuando lo olvidamos. Devuélvenos al Génesis para recordar que eres tú el iniciador, el dador de vida. Y que de tu mano nadie, absolutamente nadie nos puede quitar. Gracias, amado Padre. Gracias te damos por esta mañana. En el nombre de Jesús. Cantamos.